Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Me alegra volverme a encontrar con ustedes en lo que ya son nuestras últimas semanitas de clase. Bueno, esta es nuestra última semana como tal de clase. Es el parcial final. Nada, hoy vamos a hablar sobre el sistema interamericano en términos del derecho internacional público, un poquito del sistema europeo, pero pues antes, como siempre, vamos a arrancar creo que con uno de los últimos ejercicios de análisis de prensa que tendremos este semestre. Y empezamos contigo, Salomé, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a escuchar muy brevemente a Nicolás, que nos va a compartir un poco lo que hablamos hace 8 días en clase. Nicolás, buenos días. Buenos días, profe. La última clase tratamos dos grandes temas. El primero era la institucionalización del derecho internacional público, en donde vimos que este se institucionaliza a través de diferentes organizaciones e instituciones de carácter internacional que son vistas como instituciones sociales, las cuales consisten en diferentes acuerdos, principios, normas, procedimientos o programas que gobiernan las interacciones de los diferentes actores en áreas específicas. Estas instituciones internacionales son encargadas de dirigir la gobernanza del derecho internacional público y vemos que la gobernanza del derecho internacional público puede ser según sus factores geográficos o según su factor temático. En cuanto a los factores geográficos, vemos el organismo global del sistema de las Naciones Unidas. Le sigue el sistema interamericano, europeo y africano, y en cuanto a nivel nacional vemos que son los determinados por las constituciones de cada estado. Según sus factores temáticos, esta gobernanza en el sistema de las Naciones Unidas está delimitada por las diferentes agencias de la organización previamente establecidas. En cuanto al sistema interamericano, vemos los diferentes organismos creados por la Organización de los Estados Americanos. En cuanto al sistema europeo, vemos el sistema creado por la Unión Europea en diferentes tratados que así lo han establecido, y en el sistema africano vemos diferentes organismos creados por la Unión Africana de las Naciones. Y en cuanto a los organismos a nivel nacional, son aquellos determinados por la constitución de cada estado, como lo nombré anteriormente. El segundo gran tema que tratamos fue el de la Organización de las Naciones Unidas, viendo que la ONU es la mayor organización internacional existente, la cual se creó para mantener la paz y la seguridad internacional, fomentando la cooperación para la solución de diferentes problemas, y su sede principal está en Nueva York, pero esta también tiene otras oficinas como en Ginebra, Nairobi y Viena. Esta organización se mueve según su Carta Constitucional de las Naciones Unidas, la cual entró en vigor el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 de junio en San Francisco, Estados Unidos, por 51 países firmantes. Bueno, esta organización está conformada por 193 miembros desde el año 2011, después de la adhesión de Sudán del Sur. Y hay otros organismos de carácter internacional que no hacen parte de esta, como la Ciudad del Vaticano, que son considerados como miembros observadores, al igual que la Orden de Malta, el Estado de Palestina, entre otros. Las funciones principales de esta organización son encargarse de los eventos internacionales, el control y vigilancia de armas y el desarme, el mantenimiento de la paz, los derechos humanos, asistencia humanitaria, y últimamente está en miras de los propósitos de la Agenda 2030. El mantenimiento de la paz por parte de esta organización se dice que debe contar con 4 principios básicos fundamentales, el cual es la cooperación del consentimiento de las partes, la imparcialidad, el uso excepcional y limitado de la fuerza y el debido cumplimiento al derecho internacional público. Gracias, Nicolás, por ese resumen tan completo. Bueno, para el día de hoy tenemos previsto un quiz de comprobación de lectura del texto que teníamos para esta clase.
los invito a que vayan al campus virtual. Son las 11:50, a las 12 retomamos ya el tema de hoy de la clase. Entonces tienen 10 minutos para que respondan las 4 preguntitas que están en el quiz. Listo, entonces vamos a retomar hablando pues de la OEA, que es esa forma de institucionalización del derecho internacional público en nuestro continente, que nace el 30 de abril de 1940, nace como tal con la firma de la novena Conferencia Panamericana el 9 de abril de 1948, pero que empieza a sesionar o a funcionar como tal el 30 de abril del mismo año. Y tenía como objetivo pues ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración en nuestro continente. Tiene una declaración que dice que trabaja para fortalecer la paz, la seguridad y consolidar temas como democracia, promoción de derechos humanos y desarrollo social y económico en América, en toda América, desde Canadá hasta la Argentina. Tiene su sede en Washington, en el Distrito de Columbia, en Estados Unidos, y está compuesta actualmente por 35 países. Está compuesta por todos los países de la región, excepto aquellos territorios como las Guyanas, Aruba y estas islas del Caribe, que son territorios de ultramar de países europeos, y por Cuba, que fue expulsada de la organización en el año 1961, producto del triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro. Digamos que el primer esbozo de lo que se quería que fuera la OEA nació en 1890 en la primera conferencia panamericana que se efectuó en Washington, y en donde se estableció un grupo, un régimen internacional que se llamó la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, que fue como ese primer momento en el que se empezó a hablar de un organismo regional que institucionalizara los acuerdos internacionales de los países en América. Esa organización en 1910 se convirtió en la Unión Panamericana, que de una u otra manera siguió con todo este tema de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, producto de la novena Conferencia Panamericana del 9 de abril del 48, el 30 de abril del mismo año, pues algunos días después de todo lo que sucedió con el Bogotazo y demás, se volvieron a reunir en Bogotá para adoptar esa resolución de la novena Conferencia Panamericana, que fue la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos, que, como les dije, pues tiene como fin último contribuir al establecimiento de metas comunes en la región. Una organización que durante la Guerra Fría, es decir, ese periodo entre 1945 y 1989, se alineó al lado de los Estados Unidos como principal bastión político del respeto a la democracia, los derechos humanos y la economía de mercado. Y pues en el 2010 volvió un poco ese carácter conservador al liderazgo de la OEA con la elección de Luis Almagro como secretario general, después de mucho tiempo, después de 10 años en los que la OEA estuvo muy parcializada hacia la izquierda, producto de los gobiernos de izquierda que había en América Latina y de la Secretaría General de José Miguel Insulza. Entonces vamos a ver para qué sirve la OEA, si es que realmente sirve para algo o es el mismo debate que tenemos con la ONU y quién es hoy su secretario general. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy le voy a dedicar el programa completo a un importante y controvertido líder de América Latina. Se trata del uruguayo Luis Almagro, el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Hoy vamos a hablar con Almagro sobre su liderazgo al frente de esta organización, que es realmente la fuente de esperanza para millones de latinoamericanos, pero también fuente de grandes frustraciones. Hablaremos sobre sus experiencias liderando esta organización, los desafíos que enfrenta América Latina desde su punto de vista y mucho más. Pero antes de pasar a nuestra conversación, vamos a conocer mejor a la institución y también cómo llegó Almagro a ser el jefe de la organización. ¿Quién es Luis Almagro? ¿Qué hace la OEA y para qué existe? ¿Ha cambiado la OEA bajo el liderazgo de Almagro? A continuación intentamos responder algunas de estas preguntas. Miren.
El 11 de septiembre de 2001 se perpetró en Estados Unidos uno de los peores ataques terroristas de la historia. Ese mismo día, la Organización de Estados Americanos tenía planificado ratificar un mensaje de unión para el continente. En Lima, Perú, tras meses de negociación, se firmó la Carta Democrática Interamericana, un instrumento diplomático que afianzaba el compromiso de la OEA con la defensa y promoción de la democracia. Los terroristas pueden destruir edificios y matar personas, y nosotros nos entristeceremos por estas tragedias, pero jamás podrán matar el espíritu democrático. La OEA es el organismo regional más antiguo del mundo y el único que reúne a 34 de los 35 estados independientes de América y el Caribe en una misma sala de diálogo. Se encarga de labores fundamentales como la observación electoral en la región y con el consenso de los estados miembros puede denunciar, sancionar y hasta expulsar a los países que violen los principios de libertad y derechos humanos que defiende la OEA. Fue lo que pasó con Cuba, que fue expulsada en 1962, en plena Guerra Fría, por sus fuertes vínculos con el bloque comunista. ¡Viva el comunismo! ¡Dal brazo el comunismo! ¡Patria o muerte! En 2009, el entonces secretario general José Miguel Insulza dio pasos para la eventual reincorporación de la isla a la OEA, con la condición de que Cuba se apegara a los principios y valores del organismo. Pero Cuba se ha mantenido firme en su posición. La OEA, desde su fundación, fue, es y será un instrumento de dominación imperialista. Por eso Cuba jamás regresará a la OEA. Insulza recibió críticas, especialmente de Estados Unidos, por no haber condenado con suficiente fuerza las crisis democráticas en la región, sobre todo en Venezuela. Hay quienes aseguran que bajo su mando, la OEA perdió efectividad como árbitro de la libertad. En 2015, luego de 10 años como secretario general, Insulza se despidió de la OEA. Su sucesor, Luis Almagro, fue electo con 33 de los 34 votos, con la única abstención de Guyana, y asumió el puesto con el objetivo de reposicionar a la organización en el hemisferio. Dije que no me interesa ser el administrador de la crisis de la OEA, sino impulsar su renovación. Almagro llevaba 3 décadas de servicio diplomático. Fue representante de Uruguay ante la UNESCO, diplomático de Uruguay en países tan variados como Irán, Alemania y China, y entre 2010 y 2015, canciller de su país durante el gobierno de José Pepe Mujica. En sus 3 años de gestión como secretario general, le ha dado mayor visibilidad a la OEA, sobre todo condenando abiertamente la dictadura venezolana. Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela. Pero también se ha ganado muchas críticas, algunas provenientes de sus enemigos más obvios y otras incluso de sus aliados en la política. Almagro, por su parte, se ha mantenido firme en su norte y en sus convicciones. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Como se pueden dar cuenta, alrededor de la OEA surge la misma sensación de inutilidad que respecto de la ONU. ¿Por qué? Porque este tipo de organizaciones no han probado realmente que sean eficaces, eficientes para resolver las grandes problemáticas de los países del sistema hoy en día, porque países como Cuba siguen estando fuera de la organización, porque países como hoy en día Venezuela no asisten a los foros de concertación de la organización, porque la OEA no ofrece soluciones democráticas al respeto de los derechos humanos y a la consolidación de los regímenes democráticos en el país, en países como Nicaragua, que están con crisis diplomáticas, etcétera, etcétera. Entonces, la OEA se ha convertido como en un organismo más, por decirlo de alguna manera. Un organismo más que no es, por ejemplo, el caso
regálenme un segundo, de la Unión Europea, que sí se ha convertido realmente en el foro de concertación que el mundo estaba esperando, que sí se ha convertido en ese escenario de acuerdos globales, de acuerdos regionales que el mundo estaba esperando y que institucionalizó el derecho internacional en esta zona del mundo. Y es que la Unión Europea se consolida y se constituye cada vez más como una comunidad política que protege y promueve la gobernanza en esta parte del mundo. Hoy en día está compuesta por 27 Estados miembros y pues lo que hoy se conoce como Unión Europea entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, producto de la firma del Tratado de Maastricht constitutivo de la Unión Europea. El Tratado de Maastricht constitutivo de la Unión Europea lo que hizo fue reemplazar una serie de estructuras que ya estaban en el organigrama europeo de ese entonces, y fueron la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica. Hoy en día la Unión Europea es el organismo supranacional y el régimen internacional más exitoso del mundo, pese a la salida del Reino Unido. Y es que la Unión Europea busca mantener y aprovechar la paz establecida entre sus miembros. La Unión Europea, o lo que hoy se conoce como Unión Europea, en su momento se creó para prevenir posibles enfrentamientos y posibles guerras en Europa, como las que sucedieron durante las 2 guerras mundiales, guerras que causaron la destrucción política, económica y social de estos estados. Asimismo, la Unión Europea quiere promover la seguridad económica y social mediante lo que ellos llaman el mercado único europeo, unir a los países en una cooperación práctica, porque los países europeos se dieron cuenta que era importante cooperar o utilizar los mecanismos de la cooperación internacional para el desarrollo en términos de precisamente poder alcanzar estos objetivos, para preservar la identidad de Europa en un mundo cada vez más globalizado y cada vez más norteamericanizado, velando por la seguridad de sus ciudadanos y promoviendo los valores compartidos por los europeos. ¿Cuáles son los valores compartidos por los europeos? Respeto a los derechos humanos, democracia, libertades individuales, pluralidad política y cooperación internacional para el desarrollo. Estos son los 27 países que hoy en día hacen parte de la Unión Europea. Irlanda, Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos o lo que nosotros conocemos como Holanda, Alemania, Dinamarca, Italia, Malta, Eslovenia, Austria, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Chipre en su parte griega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Pues les sorprenderá que países como Suiza, que es uno de los países más avanzados del mundo, no esté en la Unión Europea, que un país como Noruega, que también es uno de los más avanzados del mundo, no esté en la Unión Europea, o pues por supuesto la salida del Reino Unido de la Unión Europea después del llamado de Brexit. Pero entonces, ¿cómo protege o cómo se institucionaliza el derecho internacional público en Europa? Mediante la firma de los tratados de adhesión a la misma y de sus protocolos adicionales. Y es que para entrar a la Unión Europea los países deben cumplir 2 requisitos simultáneamente, unos requisitos legales y unos requisitos económicos. Dentro de los requisitos legales encontramos que los países de la Unión Europea o que quieran hacer parte de la Unión Europea deben ser democráticos, deben ser países que respeten los derechos humanos y que, en donde primen las libertades individuales, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de cultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues 2 requisitos económicos. Tener una economía de mercado, es decir, ser países capitalistas, por llamarlo de alguna manera, y tener una capacidad, la capacidad de cumplir con los requisitos de la Unión. Y es que la Unión Europea es como un club social en donde para entrar hay que pagar una membresía y pues los países pagan la membresía de entrada o de participación en la Unión Europea, teniendo en cuenta la capacidad de sus economías. Son 6 las instituciones que institucionalizan todo esto, valga la redundancia, en la Unión Europea, y vamos a empezar de abajo hacia arriba. El Tribunal de Cuentas Europeo, que es el que protege los recursos de la Unión, es decir, el Tribunal de Cuentas Europeo es el que se asegura que los recursos de la Unión Europea no sean malgastados, no sean
desperdiciados y que se utilicen realmente en beneficio de los ciudadanos de la misma. El Banco Central Europeo, que es como el equivalente nuestro, el Banco de la República, y dirige la política monetaria de la Unión Europea desde que entró en vigor el euro como moneda única en la Unión. El Tribunal de Justicia Europeo, que es el que protege el imperio de la ley. Ante el Tribunal de Justicia Europeo pueden ser demandados tanto estados como ciudadanos, como personas jurídicas y personas naturales de la Unión que violen los derechos fundamentales de estos. El Parlamento Europeo, que pues es el equivalente a nuestro Congreso de la República y representa a todos los ciudadanos de la Unión Europea, tiene 750 miembros elegidos cada 4 años, el día 9 de mayo, y el número de parlamentarios europeos que tiene cada país de la Unión pues se asegura también de acuerdo a su población. El Consejo Europeo, que representa a los 27 Estados miembros de la Unión Europea y en donde tienen asiento, de acuerdo a los diferentes temas de análisis y conversación del momento, los ministros o ministras de los diferentes ramos de los países de la Unión Europea. Entonces, si son temas medioambientales, pues van los ministros de medio ambiente. Si son temas de seguridad, pues van los ministros de defensa. Si son temas de relaciones internacionales, pues van los ministros de relaciones exteriores. Si son temas de justicia, pues los ministros de justicia, y así sucesivamente. Y la más importante, y es como el punto culmine de la institucionalización del derecho internacional público en Europa, es la Comisión Europea, que representa a los cerca de 500 millones de personas que viven en la Unión Europea, sean estos nativos europeos o no lo sean. ¿Qué hace la Unión Europea? La Unión Europea hace básicamente tres cosas. Tiene unas políticas de innovación en términos de medio ambiente y desarrollo sostenible, de innovación tecnológica y de energía, porque como les conté hace un rato cuando Kevin nos hablaba de la crisis entre la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos por Ucrania, la Unión Europea no es un bloque autosostenible en términos medioambientales. ¿Esto qué quiere en términos energéticos? ¿Esto qué quiere decir? Que la Unión Europea no produce la energía que consume. Entonces esto le ha generado una serie de inconvenientes y han decidido desarrollar unas políticas de innovación en términos de medio ambiente, energía y desarrollo sostenible para poder darle solución a estas problemáticas, para poder convertirse en productores de su propia energía de forma limpia, de forma en donde se aprovechen los recursos que tiene cada país de la Unión, para no tener que depender de terceros estados como Rusia para la producción de energía. Y tiene unas políticas de seguridad en términos de ayuda regional, de solidaridad en términos de ayuda regional y cohesión, y en términos de política agrícola y pesquera. La Unión Europea tiene otra desventaja respecto de muchos países del mundo, y es que la Unión Europea no es, ¿cómo decirlo? Tampoco es autosostenible en términos de lo que consume. Entonces, pues le toca a la Unión Europea, pues le ha tocado empezar a aprovechar los recursos que tiene para convertirse en un ente autosostenible. Y pues la dimensión social de la Unión Europea, que está basada en la protección y promoción de los derechos humanos y de toda una serie de políticas de cooperación internacional en términos de el respeto al medio ambiente, a los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, para mejorar la vida de los ciudadanos de la Unión. Vamos a ver cómo es el derecho en la Unión Europea, el derecho comunitario de la Unión. En este vídeo vamos a ver la presentación y el resumen de la unidad referida a las fuentes del derecho comunitario. Los objetivos de esta unidad son conocer y diferenciar entre sí las fuentes del derecho comunitario y entender cuáles son sus características de aplicación. Comprender asimismo las relaciones existentes entre el derecho comunitario europeo y los derechos nacionales, así como la incidencia que el derecho comunitario, tiene sobre los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros. Para ello se hace una diferenciación generalizada o general del propio derecho comunitario, distinguiendo cuál es el derecho de la Unión, que está formado por el derecho comunitario originario y derivado, los cuales primarán sobre el derecho de los Estados miembros, como luego veremos. Posteriormente, este derecho se divide por un derecho originario, que se conoce como fuente primaria del derecho comunitario,
que está formado por los 3 tratados fundacionales y por las modificaciones que dichos tratados han ido teniendo a lo largo del tiempo. El derecho derivado, que es también una fuente derivada del derecho comunitario, está ya formado por el conjunto de actos adoptados por las instituciones en ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas por los tratados anteriores, distinguiéndose en este caso ya entre actos típicos y atípicos. Esta es la primera distinción y resumen que se ve en esta unidad. Dentro de los actos atípicos se ven detenidamente los reglamentos y directivas, que son las más importantes de todas, las decisiones, las recomendaciones y los dictámenes. Y dentro de los actos atípicos, que son el conjunto de actos que las instituciones comunitarias adoptan también, aunque no sean descritos por los distintos tratados, pero que sí contribuyen a la mejor realización de los objetivos que estos tratados tienen y de las funciones y obligaciones que le corresponden a las distintas instituciones, pues dentro de estos actos atípicos podemos distinguir los actos previstos en los propios tratados, que diferentes de los 5 anteriores, actos derivados de la práctica y no previstos en los tratados, y las denominadas otras fuentes, donde encontramos el derecho internacional general, dado que la Unión Europea, en sus relaciones con terceros estados y otras organizaciones internacionales, se sujetan al derecho internacional y también, como no, a los tratados y acuerdos que estos suscriban. Y por otro lado, a los principios generales del derecho, a los que se les da dentro de esta unidad una importancia relevante, bueno, pues por su valga la redundancia, importancia capital. Como decía, los actos típicos dentro del derecho derivado se distinguen entre reglamentos, que es una fuente derivada directa y que se define como una disposición de alcance general obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Tanto del reglamento como de la directiva como de la decisión se hace un estudio de mayor profundidad por su carácter de fuente vinculante. Las directivas, que junto con el reglamento son las 2 normas más utilizadas y de mayor trascendencia dentro del derecho de la Unión Europea, al margen del derecho originario, evidentemente, pues decía que las directivas obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que éste debe conseguir, dejando sin embargo, como dice el tratado, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios. Es decir, lo que obliga a la directiva es a armonizar el derecho nacional de los distintos Estados miembros, dejando a los Estados miembros que decidan si lo hacen a través de uno u otro tipo de norma, dependiendo del Estado. Lo único que quiere la Unión Europea en este caso es un resultado determinado, una armonización de todo el derecho nacional de los distintos Estados miembros. Por otro lado, tenemos las decisiones, que como decía también es vinculante y es otra fuente derivada directa, que también son obligatorias en todos sus elementos y para todos sus destinatarios. Por último, nos encontramos con las recomendaciones y dictámenes. Ambas no son vinculantes y las primeras pueden considerarse como una invitación de las instituciones comunitarias a los Estados miembros o incluso a otras instituciones comunitarias para que estas o estos actúen en un determinado sentido acerca de materias concretas, mientras que el dictamen no pasa de ser una opinión, manifestación de un juicio de la Unión Europea sobre una cuestión determinada. Como decía ya, en los actos atípicos nos centramos, dejando al margen las demás, solo en los principios generales por la importancia capital que estos tienen. Entre los principios generales formulados por el Tribunal de Justicia Europeo nos encontramos, o es preciso destacar, los derechos fundamentales de las personas. Entre ellos, en la unidad, por ejemplo, se hace referencia y se citan diversas sentencias referidas a la igualdad, a la confianza legítima, a la seguridad jurídica o a la proporcionalidad. Todos ellos a simple título de ejemplo, dado que evidentemente son muchos más los derechos fundamentales de las personas. Sí que se hace dentro de esta unidad y es imprescindible, además, no solo conocer el derecho comunitario, tanto originario como derivado, sino sus relaciones y la simbiosis que se produce entre el derecho comunitario y los derechos nacionales. Esto se produce a través del estudio de 3 principios básicos dentro del derecho de la Unión Europea, que son el principio de autonomía del derecho comunitario, el cual quiere decir que se trata de un derecho autónomo respecto del derecho interno, aunque se integre dentro de los sistemas jurídicos nacionales, aunque se integre dentro del ordenamiento jurídico español. Si bien
Eso lo hace sin perder su calidad de derecho comunitario, es decir, forma parte del derecho que se aplica en cada Estado, pero no se confunde con el derecho interno, es un derecho propio y autónomo. Por otro lado, nos encontramos con el principio de efecto directo, que junto al principio de autonomía y al principio de primacía son los que regulan las relaciones entre estos derechos, el comunitario y los nacionales, donde tenemos que el principio de efecto directo, en él todos los destinatarios de las normas europeas, tanto los estados como los ciudadanos, que también somos destinatarios en algunos casos, quedamos obligados por esas normas y por tanto, como sujetos obligados, también somos, además de sujetos activos, sujetos pasivos, pudiendo exigir su observancia ante los tribunales internos. Por último, nos encontramos con el principio de primacía del derecho comunitario, según el cual el derecho europeo tiene un valor superior a los derechos nacionales de los Estados miembros. En este punto se hace relevancia dentro de estas relaciones dentro de la unidad, destacando la invocabilidad del derecho comunitario por los particulares en el foro doméstico, lo que es el principio de efecto directo, así como también se realiza un examen particularizado del efecto directo de las diferentes normas de derecho comunitario, cuáles tienen efecto directo y en qué condiciones y cuáles no. Por último, también en cuanto al principio de primacía del derecho comunitario, se hace un estudio del choque frontal que se puede producir y se produce a veces entre el derecho comunitario y las normas de rango constitucional, como nuestra Constitución española, de los distintos Estados miembros, y cuál es la conclusión que se produce en todo eso. Hasta aquí, preguntas, dudas, todo claro, comentarios. Por mi parte, todo claro, profe. Profe, yo sí tengo una duda. Adelante, Santiago. Con el tema del Brexit, que ellos al salir de la comunidad, sí, de la Unión Europea, ellos empezaron a pagar lo que viene siendo multas y al final mucha gente está diciendo que lo que tomó Boris Johnson, si no estoy mal, pues estuvo mal, ¿no? O sea, que ahorita ellos están es peor. Hay gente que dice que sí, que está bien, o sea, es como un tema político, ¿no? El tema del Brexit allá en Inglaterra. Pero entonces lo que yo tengo entendido es que pues quedaron con muchas deudas al salir de la Unión Europea y que pues hay una comunidad, o sea, hay cierta parte de población en Inglaterra que quiere volver, pero creo que ellos no pueden volver hasta cierto tiempo. Creo que tienen como un lapso para volver si quieren volver. O sea, es como que tenaz porque no fue tan bueno como ellos pensaban. Aunque también alegaban en el Brexit que, digamos, también se les hacía mucho dinero con el tema de pues acoger a todo lo que viene siendo los refugiados y todo eso. Entonces, pues no sé si ahorita con el tema estarán peor o mejor, no sé. O sea, la opinión política es que están mal. Lo que pasa es que el Brexit fue un capricho político. Digamos que todo empezó cuando el ex primer ministro David Cameron dijo: todos estamos súper felices en la Unión Europea y se los voy a demostrar, haciendo un referéndum para definir nuestra permanencia en la Unión. Llega un montón de grupos nacionalistas, liderados también por Boris Johnson, el actual primer ministro, a hacer una campaña muy férrea por el no, y quienes votaron por el no en el Brexit, quienes terminaron definiendo la salida de la Unión de Inglaterra de la Unión, fueron las personas mayores, las personas que durante más de 40 años se habían venido dando cuenta que Inglaterra era el segundo país que más aportaba dinero en la Unión, que vieron cómo Inglaterra en un momento se llenó de migrantes, se llenó de trabajadores españoles, griegos, irlandeses, italianos, que les estaban como quitando puestos de trabajo a los británicos. Entonces, digamos que por este gran porcentaje de la población fue que ganó el exit del referendo, pero los jóvenes y las nuevas generaciones todos votaban porque sí, por quedarse en la Unión Europea. Claramente el Brexit trajo consigo y tiene hoy en día o ha generado una situación bastante particular en términos de ¿qué? En términos de que
la Unión dentro del Tratado de Maastricht constitutivo de la Unión Europea y dentro del Tratado de Lisboa, que reglamenta algunos otros elementos de la Unión, nunca estuvo contemplado el hecho de qué hacer si un país decide salir de la Unión. Entonces tuvieron que trabajarlo sobre la marcha. Y la mejor manera también para no perjudicar el balance económico de la Unión durante los siguientes 5 años fue cobrarle unas multas a Inglaterra. Inglaterra, para poder salir efectivamente del Brexit, tuvo que pagar una gran cantidad de dinero en términos de lo que le correspondería tributar a la Unión durante los siguientes 5 años a su salida. Y por supuesto también trajo algunos problemas para el Reino Unido en términos de que, bueno, le toca empezar a negociar un tratado de libre comercio con la Unión, le toca empezar a negociar tratados para el tema de la libre circulación de personas, que en la Unión Europea está regulado por el acuerdo Schengen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente han sido más los inconvenientes producto de la salida del Reino Unido de la Unión que los beneficios, tanto para la Unión como para el Reino Unido. Por eso creo que la pregunta, Santiago me ayudó a introducir un poco la reflexión de hoy, es que ¿ustedes creen que la salida del Reino Unido del bloque va a afectar la credibilidad de la Unión Europea? Porque todos de una u otra manera, todos los bloques de Estado que se crearon durante los últimos años, sobre todo en América Latina, tipo la UNASUR, PROSUR, querían ser como la Unión Europea. ¿Ustedes creen que la salida del Reino Unido, de uno de los países más fuertes del continente, afecte la credibilidad de la Unión? Que no lo veamos como tan bonito como parecía ser. Adelante, Kevin. Pues, digamos, en cuanto a la credibilidad que presenta la Unión Europea, yo creo que esta ya se vio afectada desde la crisis del 2008. Muy bien. Ya que con la crisis se vio que no eran totalmente sólidos y al ver que varios países entraron en crisis como en Grecia, donde afectaron sus estados económicos para lograr entrar en un primer momento en la Unión, y que todas las potencias fueron las que tuvieron que carrear a todos los países, digamos así, medios. Fue el primer gran momento donde se vio que esto no es totalmente sólido, y también con las olas migratorias, donde se repartían, digamos, como los migrantes entre países, se vio no llegaron a acuerdos para repartirse esto, más que todo por parte de los países más nacionalistas, donde no querían aceptar migrantes. Todo esto demostró que el proyecto tiene sus falencias, y en caso de que, como con esta salida de uno de los que mandan en la Unión Europea, como el Reino Unido, otros entre Francia y Alemania, es que sin estos países la Unión Europea no tendría rumbo. Sí, prácticamente perdió uno de sus estandartes, la Unión Europea. Salomé. Pues yo pienso igual que mi compañero Kevin, que sí se ha perdido la credibilidad desde hace mucho, pero digamos que con esta salida pues se ve que dentro de la Unión Europea también habían problemas, estaba polarizado, digamos, de alguna manera, y pues digamos que como tú dijiste ahorita, cuando el compañero habló, es como que igual hay problemas dentro de ellos, y igual va a pasar que la Unión Europea va a tener ahí como sus inconvenientes en cuanto a la salida del Reino Unido, pero el Reino Unido también se va a ver afectado por la salida. Entonces igual han habido negociaciones del año pasado, hubo unas, pues seguramente van a existir muchas más para ver cómo se va a manejar, digamos, como la relación entre estos, pues entre la Unión Europea y el Reino Unido, pero yo siento que igual sí se pierde como hay uno de sus grandes dentro del Consejo y dentro de todas estas organizaciones que manejan como para toma de decisiones o para, pues, digamos, problemáticas que se vayan a ver dentro de la Unión Europea. Yo creo que el Reino Unido no dimensionaba todos los problemas que iba a tener producto de la salida de la Unión, porque no son solamente problemas externos. El Reino Unido lo conforman 4 países: Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Y de esos 4 países ya hay 2, Escocia y Gales, que están diciendo: nosotros queremos volver a la Unión Europea, y si tenemos que romper con esto del Reino Unido, lo vamos a hacer
para poder volver a la Unión Europea. Entonces la crisis institucional interna que está viviendo el Reino Unido también es muy grave. Santiago. Profe, pues yo considero que no es que pierda credibilidad. Lo que pasa es que, pues obviamente Inglaterra, al ser uno de los países que más aportaba en temas económicos, pues obviamente hubo como un desbalance, ¿no? En temas de decir, oiga, hay una financiación para poder mantener la Unión Europea, pero entonces se fue uno de los que más aportaba, ¿sí? Entonces yo creo que igualmente ya ha sido muy consolidado y de todas maneras la Unión Europea, pues pucha, uno se pone a pensar y dice, es tan bien organizada que, digamos, hay accesibilidad para entrar a cualquier parte del país, está conectado, que me parece, en mi punto de vista, es genial el hecho de poder pasar a cualquier país solamente por vías férreas, ¿sí? Entonces, digamos, además de eso y los temas que tienen de tratados de libre comercio, este tipo de cosas, pues eso hace que toda la comunidad en general, pues, se abastezca, ¿no? Y saque provecho económico de lo mismo. Es decir, yo considero que la Unión Europea es muy fuerte, tiene una organización jerárquica de lo que uno se ha podido dar cuenta, muy sólida y pues digamos, o sea, yo considero que es una, o sea, a pesar de que se haya ido a Inglaterra, está muy bien consolidada y le ayuda mucho en el tema por ejemplo, de pronto tener pues ese tipo de relaciones internacionales en paz, en tranquilidad, de no tener así como temas bélicos. Sin embargo, a mi punto de vista, creo que de pronto en el tema de los refugiados y ese tipo de cosas se debería ver más. Es decir, saber manejar ese tipo de temas porque, pues obviamente Inglaterra, por ejemplo, lo que yo leía en las noticias y eso era que pues a ellos les llegaban muchísimos refugiados, obviamente también un desbalance con eso. La idea es que obviamente ellos pues reformen a medida del tiempo ese tipo de cosas y yo sé que tarde que temprano Inglaterra volverá porque eso no, a ellos no les conviene. Es decir, todos tienen un interés económico y una ayuda económica por parte de la Unión Europea, entonces yo creo que sí está bien consolidada. El problema es que de pronto sí se le fue un aportante bastante considerable como Inglaterra, pero de todas maneras yo sí la veo bien, o sea, hasta el momento ha funcionado y les ha servido a ellos en temas de políticas, de leyes, entonces yo creo que sí está bien. Y que esto puede ayudar a que se fortalezcan otros países dentro de la Unión, quizá países como Holanda, como Polonia, que no suenan mucho, pero que también son grandes y también son importantes dentro del ecosistema de la Unión. Entonces yo particularmente coincido mucho con Santiago en términos de que la Unión Europea es un proyecto muy bien hecho, muy bien armado y que tiene muchas más ventajas que desventajas y que tarde o temprano el Reino Unido se va a dar cuenta que tiene que volver porque el mundo cada vez está más dado a la unión de organizaciones, a la creación de organismos intergubernamentales que promuevan el multilateralismo, que los países se den cuenta, los países se han dado cuenta que no pueden solos, que la solución a las grandes problemáticas globales no viene de manera individual. Bueno, chicos, esto era como parte de lo que yo quería contarles hoy. El viernes en nuestra última clase vamos a hablar del futuro del derecho internacional público. ¿Qué pasa con esto, el futuro del derecho internacional público? ¿Qué futuro tiene el derecho internacional público en el mundo, en un mundo donde hay cada vez más problemas, donde hay cada vez más actores, donde hay cada vez más cosas por regular y por observar? Entonces, en nuestra última clase, pues vamos a escuchar a 10 personas en el último análisis de prensa del semestre. Pues creo que nadie se postuló a la relatoría, entonces Nicolás muy amablemente se volvió a ofrecer, entonces escucharemos a Nicolás en la última relatoría del semestre y la clase del viernes va a ser más de ustedes que mía, entonces pues voy a plantear un gran tema de discusión y a escucharlos a ustedes para cerrar este semestre y por supuesto hablar de un poco de lo que va a ser el examen final del próximo miércoles. Entonces nos vemos el viernes, feliz resto de día. Dime, María Camila. Hola, profe. Profe, es que yo soy una de las chicas que no presentó el quiz de hace como 15 días, el primer quiz, no sé si lo pueda presentar o... Sí, el viernes me acuerdas empezando la clase y lo habilito. Dale, gracias, profe. Listo, de una. Entonces nada, pues nos vemos el viernes. Feliz resto de tarde para todos y muchos éxitos. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, profe.